Perfecto. Muy buenos días a todos y a todas. Un honor para mí poder presentar hoy día en nombre del Ministerio de Educación. Como ya dijeron, mi nombre es Andrea Rolla, soy la encargada de Primera Infancia. Y en el fondo, lo que quiero hacer con esta presentación es tratar de aterrizar un poco, ¿qué hacemos con esta información de la investigación para pensar en nuestro contexto nacional? Y antes de comenzar, quería comentar un par de temas que no voy a tocar en nuestra presentación, que tienen que ver desde el punto de vista nacional, justamente porque en Chile nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro contexto y nuestra realidad. Primero, ustedes han visto desde el punto de vista de la investigación que la nutrición es fundamental. Nosotros en Chile ya tenemos porcentajes muy bajos de desnutrición o deficiencias en ciertos nutrientes, como vendría siendo el fierro, etc. Al contrario, lo que nosotros vemos en nuestros niños ya, incluso en los niveles más bajos, es niveles de sobrepeso y obesidad. Y también problemas de síndrome bronquial obstructivo recurrente, o lo que podemos llamar asma, ¿ya? Entonces, en el fondo, en la medida que nosotros vemos en países de bajo ingreso que esos temas de nutrición son muy importantes a nivel chileno, no son temas que nos preocupan tanto en cuanto a lo que es la desnutrición o deficiencia de nutrientes. Y lo otro, que ha sido bien interesante, es que ya hemos comenzado a investigar temas de desarrollo socioemocional, función ejecutiva, autorregulación aquí en Chile, y les voy a contar una anécdota que me parece bien interesante, que efectivamente hicimos una batería a niños chilenos y por razones que todavía no entendemos en un 100%, una tarea muy parecida a lo que estaban contando de Tools of the Mind, hicimos una tarea donde pedimos a los niños que observaran mientras un adulto les dijo, a ver, yo le voy a pasar a usted un regalo, ¿ya? Y en el fondo usted tiene que esperar para abrir el regalo, ¿ya? Yo le voy a decir, tiene que esperar tal cantidad de minutos y cuando termino con esa cantidad de minutos, si no abres el regalo, te lo voy a regalar, ¿ya? Nuestros niños chilenos, en general, fueron capaces de esperar todo el tiempo que se pidió, ¿ya? Que nosotros todavía estamos tratando de entender ese resultado, pero entendemos que hay una diferencia cultural con nuestros niños. Nosotros pensamos que esa capacidad de autocontrol tal vez tiene que ver con nuestra cultura, que nosotros somos más jerárquicos, en cuanto a si un adulto me dice a mí que me tengo que quedar sentado y tengo que esperar a abrir el regalo, me voy a quedar esperando el regalo. Entonces, en el fondo, solamente para que también entendamos que hay ciertos elementos que son distintos para nuestro contexto chileno, ¿ya? Y que en el fondo voy a tratar de hablar un poquito de la investigación que yo creo que es relevante para nuestro contexto, como también hablar un poco de, ¿qué hacemos con esta información en la medida que nosotros pensamos en políticas públicas? Primero, comentar que voy a hablar brevemente sobre las lecciones de la ciencia, sobre la importancia de la primera infancia, que ya hemos visto esta mañana bastante, y sus implicancias para la política pública, y después también hablar un poco del contexto chileno, o sea, cuáles son los avances que hemos tenido a nivel de país, los desafíos que vemos y las líneas que pensamos que hay que seguir. Bueno, primero, como gobierno, y yo diría que hay un consenso a nivel nacional, nosotros sabemos que las experiencias tempranas positivas en primera infancia son absolutamente la base de una sociedad sana, próspera y sustentable. Y gracias a Dios nosotros vemos que en este país, hay bastante consenso a nivel nacional que esta etapa de la vida es importante. Lo que sí nosotros sabemos es que la calidad de las intervenciones que entregamos es fundamental. En el fondo, primero nosotros tenemos que ver que hay ciertos elementos, lo que podemos llamar factores de efectividad, que para tener un impacto positivo en nuestros niños que son importantes. O sea, Pat ya habló muy detalladamente acerca de esto, así que simplemente voy a hablar de esta pequeña lista, que son, por ejemplo, ambientes lingüísticos enriquecidos para desarrollar cada vez más el lenguaje de nuestros niños, que sabemos a nivel chileno que el vocabulario de nuestros niños es más bajo de lo que nosotros quisiéramos, que es un buen predictor de comprensión de lectura futuro. Currículo apropiado para el desarrollo de los niños, espacios físicos seguros, interacciones adulto-niño que son cálidas y receptivas, un número adecuado de adultos por niño y también profesionales capacitados, ¿ya? Lo otro que quería demorarme un poquito más, porque creo que a nivel de país es importante que cada vez más tomemos el peso de este tema, es que en el fondo nosotros tenemos en nuestras vidas ciertos niveles de estrés.
Tenemos un nivel de estrés que es aceptable y que nos hace bien, por ejemplo, para tener fechas de entrega en el trabajo, por ejemplo, para movernos un poquito más. O tenemos niveles de estrés que son aceptables, que nosotros podemos sobrevivir. Por ejemplo, si tenemos un cierto nivel de estrés en el trabajo, por ejemplo, con un jefe que no nos llevamos bien, pero en el fondo que eventualmente igual podemos seguir yendo al trabajo. Y después hay un cierto nivel de estrés que ya se llama estrés tóxico, que en el fondo eso ya en primera infancia es un factor de riesgo absolutamente. Eso aumenta la probabilidad de trastornos de aprendizaje y problemas de salud. También nuestros niños que sufren de estrés tóxico son niños que deberían ser detectados y derivados y recibir servicios de protección social. Para explicar un poquito mejor, o sea, en el fondo, el impacto que tiene el estrés tóxico en los niños, si ustedes ven en estos gráficos, básicamente son tomas de actividad cerebral de niños. Y la primera fila viene de niños que fueron institucionalizados, son huérfanos que vivieron en Rumania, ¿ya? Y en el fondo, lo que uno quisiera ver en estas imágenes, en el fondo lo que uno ve esos focos rojos, ¿ya? Esos focos rojos significa que hay alta actividad neuronal. Entonces, en los niños que están institucionalizados, que están en la primera fila, uno ve mucho menos focos rojos que en la segunda fila, que son niños que nunca fueron institucionalizados, o sea, niños que sí recibieron un trato de un adulto que era cálido, receptivo, que se preocupaban de ellos, de sus necesidades básicas. Entonces, en el fondo, lo que uno ve es que efectivamente hay mucho menos actividad neuronal, que nosotros ya hemos visto de las otras presentaciones, significa que va a haber un menor desarrollo y por lo tanto vamos a ver las secuelas que yo estaba comentando antes. También lo otro que es importante señalar es ¿de dónde viene este estrés tóxico en nuestros niños? Viene de factores de riesgo que pueden ser violencia intrafamiliar, drogadicción en la familia, abuso, puede ser abandono, etc. Entonces, a la medida que uno va aumentando factores de riesgo, básicamente uno ve acá unas barras donde va mostrando la cantidad de factores de riesgo que tiene un niño, que va desde 1 hasta 7. En la medida que van aumentando los factores de riesgo de los niños, también va aumentando el porcentaje de niños que representan atrasos en su desarrollo. Por lo tanto, esto es un problema a nivel de país que nos tenemos que hacer cargo, ¿ya? Bueno, hablemos un poquito entonces de Chile y dónde nosotros hemos avanzado en estos ámbitos. Primero, efectivamente, como hemos visto desde la última administración y en general, o sea, nosotros vemos un aumento sostenido en lo que es la tasa de asistencia a educación inicial a nivel de país, especialmente que ha sido sostenido durante los últimos 20 años, pero también un esfuerzo importante bajo la última administración. También lo que nosotros vemos es bueno, a nivel de educación parvularia había una elaboración de bases curriculares y de mapas de progreso, o sea, una preocupación de sí pensar en currículo que es apropiado para el nivel de desarrollo de nuestros niños. También tenemos sistemas voluntarios de JUNGI de acreditación de establecimientos que no son del Estado para en el fondo tener algún sistema de acreditación de calidad de centros educacionales. Dentro de los establecimientos que son del Estado, o sea, tenemos a nivel de JUNGI Integre, ellos tienen sistemas propios de evaluación interno de lo que ellos están haciendo con sus establecimientos, que también es importante. Y al mismo tiempo también un esfuerzo que viene desde el año pasado es la elaboración de estándares de formación inicial de educadoras de párvulos, ¿ya? Entonces, sí vemos avances importantes en lo que es calidad de la educación inicial. También en lo que es la mirada integral del niño, o sea, pensando en combatir lo que es este estrés tóxico, nosotros vemos, por supuesto, este gran avance que es la creación del sistema de protección integral Chile Crece Contigo. Además, también yo diría que a lo largo de los años siempre se ha venido trabajando, pero especialmente ha habido un empuje importante, por lo menos incluso hasta en mi cargo, que en el fondo mi trabajo es estar coordinada con otros sectores, otros ministerios, incluso dentro del mismo Ministerio de Educación, con los actores que trabajan en educación parvularia. Y también nosotros vemos un buen trabajo que se ha hecho a nivel de JUNGI Integra de políticas de buen trato. O sea, de verdad tomarnos en serio este tema del buen trato desde los educadores y técnicos que están en sala con los niños, también pensando en cómo podemos detectar y derivar a niños que están en riesgo social. Ahora, ¿cuál es la evidencia del impacto de la educación inicial que nosotros vemos a nivel chileno? Yo diría que, lamentablemente, como estábamos hablando como estaba diciendo el profesor Bierman,
En el fondo no tenemos estudios tan cuidadosos de impacto en el sentido de mostrar a nuestros niños una trayectoria longitudinal. Lo que nosotros tenemos es, por ejemplo, estudios que han medido a niños más grandes y tenemos el dato si los niños asistieron a la educación parvularia o no. Y en este caso lo que nosotros vemos es resultados mixtos. En general, por ejemplo, vemos que a nivel de la región, efectivamente la educación parvularia produce beneficios en términos de desarrollo cognitivo y emocional, además de efectos a largo plazo para la empleabilidad y productividad. Y yo diría que eso es específico también que se ha visto con estudios de la región, de Latinoamérica. Al mismo tiempo, lo que nosotros hemos visto con datos chilenos, por ejemplo, con el último estudio regional de UNESCO, Ernesto Treviño y otros investigadores encontraron que el beneficio de la educación parvularia se veía a ciertos niveles, por ejemplo, tercero básico, pero ya con los niños de sexto básico no veíamos necesariamente dentro de los parámetros de ese estudio impactos con los niños más grandes, ya a nivel sexto básico. Entonces, así sucesivamente con menores de 2 años también hemos visto resultados mixtos. Por ejemplo, Sergio Ursúa, que va a presentar después, tiene un estudio mostrando algunos beneficios, pero no en todos los ámbitos que se evaluaron. Y al mismo tiempo, Pablo de Regal hizo un estudio recogiendo varios estudios y mostró que en el fondo, para menores de 2 años, o sea, para que un programa tuviera impacto, efectivamente tenía que ser de buena calidad. Entonces, esos son algunos de los avances que hemos visto a nivel chileno, que en el fondo efectivamente tenemos estudios propios, tenemos una gran trayectoria de investigación que se ha hecho a nivel de país, pero al mismo tiempo tenemos, por supuesto, desafíos que tenemos que enfrentar. Primero, nosotros en cuanto a lo que es la cobertura en educación inicial, nosotros tenemos el desafío en el fondo de una concepción cultural de nuestras familias, que nosotros tenemos las familias, y mientras menor el quintil, mayor es la percepción que tienen ellos que el cuidado del niño es de mayor calidad en el hogar, que el niño debería ser cuidado por su madre, de preferencia, ¿ya? Entonces, en el fondo, y el otro problema que tenemos es que eso se ve a nivel de quintiles, o sea, mientras mayor el ingreso, mayor la probabilidad que la familia mande un hijo a la educación parvularia. Y eso después se convierte también en un problema que nosotros tenemos de oferta, que básicamente, o sea, en la medida que el niño es pequeño, la familia de menores ingresos siente que en el fondo no quieren mandar a su hijo a sala cuna o jardín infantil, que en el fondo ellos tienen miedo a lo que es enfermedades y agresiones de otros niños, especialmente por lo que ven en los medios. Entonces, esos son temas que yo diría que son absolutamente de este contexto que nosotros nos tenemos que hacer cargo, que en el fondo, cuando nosotros pensamos en aumentar la cobertura de la educación inicial, yo creo que cada vez nos tenemos que poner más creativos con ejemplos como los programas que hemos visto en las otras presentaciones, que tenemos modelos aquí chilenos, de cómo podemos trabajar con las familias desde donde vienen ellos, que ellos a veces quieren quedarse en el hogar con los hijos o quieren que el hijo se quede en el hogar, por ejemplo, con un pariente, etcétera, con vecinos, en vez de mandarlo a un establecimiento, ¿ya? Lo otro también, en cuanto a la asistencia a la educación parvularia, creo que es importante señalar que parece esta concepción cultural cambia en la medida que el niño va creciendo. Entonces, en el fondo, para nuestra cultura, es en la medida que el niño va aumentando de edad, nosotros ya una vez que el niño tiene más de 3 años o tirando ya para 4 o 5 años, sí, la tasa de asistencia ha aumentado muchísimo. Entonces, en el fondo, que nosotros tenemos que tener claro que nosotros tenemos un concepto de desarrollo de nuestros niños, que hay una cierta edad que la familia siente que es mejor que esté en la casa y después, ya logrado una cierta edad, pensamos que les hace bien asistir a un centro educacional. Lo otro también que quería señalar es que efectivamente vemos diferencias, y estoy mencionando de hecho datos de este estudio de microdatos que se va a presentar más formalmente, que en el fondo lo que nosotros vemos en cuanto a cobertura en la educación inicial es que la diferencia en cuanto a quintiles no es tanta cuando uno ve los niños que son menores de 2 años. Uno comienza a ver la diferencia, que en el fondo las familias más ricas mandan más a los niños a la educación inicial con niños que son mayores de 2 años. Entonces es importante también que tomemos eso en cuenta de nuevo, volviendo a una concepción cultural que podemos tener como país. Bueno, en cuanto a lo que es la calidad de la estimulación que reciben nuestros niños, bueno, yo creo que primero lo que nosotros vemos a nivel de región, lo que ya se ha comentado, es que la calidad es fundamental. O sea, si nosotros queremos tener impacto con nuestros programas de primera infancia, tenemos que preocuparnos de tener ciertos factores de efectividad.
Ahora, lo que sí nos parece preocupante es que en el fondo cuando uno ve la situación chilena, que nosotros tenemos las cuidadoras principales de los niños en los quintiles más bajos poseen en general menor nivel educacional y también menores habilidades emocionales y menor vocabulario. ¿Ya? En el fondo, la persona que está a cargo